Bienvenidos a la serie No temas porque yo estoy contigo, expresión de Dios Padre a sus siervos, asegurándoles su presencia y provisión. La historia de David de la Biblia es extraordinaria. Podemos ver el plan perfecto de Dios al escogerle para que él sea el rey de Israel. Su preparación, su entrenamiento, posteriormente la protección de Dios todos los días de su vida, hasta llegar a coronarle como el rey de Israel. Nos hace ver de un Dios todopoderoso, nos presenta la realidad espiritual en la que Dios gobierna. Él tiene propósitos especiales en la tierra, y en este caso hablamos de un propósito especial para el pueblo de Israel por medio de su siervo David. David es escogido por Dios y es el profeta Samuel quien busca a uno de los hijos de Isaí para ungirle como rey de Israel. Pero en ese momento David era un jovencito. En segundo lugar, Dios nos enseña un gran principio divino. Él no escoge a los preparados, Él prepara a los escogidos. Y esta es una gran realidad porque de igual manera sucedió con Jesús. Jesús escogió a los 12 discípulos para luego prepararles. Jesús no escogió a los preparados, Jesús preparó a los escogidos. Y es lo que exactamente Dios hace también con David. La preparación de David empezó en su responsabilidad como pastor de las ovejas de su padre. ¿Qué aprendió en este tiempo? A dar protección, a buscar provisión. Es decir, David estaba dispuesto aún a dar su vida por proteger a sus ovejas. Y lógicamente buscaba lo mejor de los pastos y las aguas más tranquilas para que puedan beber. En muchas ocasiones debe haber también buscado refugio seguro cuando no podía volver a casa con sus rebaños. De tal forma que David creció en edad, creció en conocimiento, creció en sabiduría y aprendió responsabilidad y fidelidad. Se deduce que durante esta época que David se desempeñó como pastor de las ovejas de su padre, él desarrolló destrezas en el manejo de la honda, un arma manual de alcance limitado, pero de resultados contundentes. En la soledad, en la quietud en la que él se encontraba diariamente, cuidando a las ovejas, él tenía el tiempo suficiente para desarrollar estas destrezas, que más tarde serían utilizadas cuando le tiene que enfrentar al gigante Goliat, un soldado extraordinario de los filisteos, a quien todo el ejército de Israel le tenía temor, incluido el rey Saúl. Pero David recibe de parte de Dios esa valentía, y con las destrezas desarrolladas también, entonces puede enfrentarse al gigante y derrotarle. Dos cosas importantes. La primera, como jovencito ya sabía cuidar de las ovejas de su padre. Ahora él puede cuidar a una nación entera de las amenazas de los filisteos, sus enemigos. Tengamos presente lo siguiente, que en los tiempos de soledad, de quietud, tal vez cuando tenemos todo el tiempo del mundo y en nuestra mente se nos viene es de que no hacemos nada, pues es el tiempo que Dios nos permite a nosotros un entrenamiento, una preparación, el desarrollo de destrezas espirituales para responsabilidades mayores en las cuales Dios nos pondrá en un futuro próximo. En una siguiente etapa de la vida de David, él es perseguido por el rey Saúl, y no solamente Saúl le persigue, un ejército completo al mando de Saúl le están buscando a David para arrestarle o para quitarle la vida. Y David tuvo la oportunidad, estando alejado de la sociedad, de la familia, encontrándose solo en el campo, pudo conformar un ejército, tomando gente que estaba en situaciones difíciles ante la sociedad y haciendo de ellos soldados profesionales, quienes estarían dispuestos a dar la vida por David, y a quienes David les constituiría en la guardia privada, en la guardia personal, cuando él fue establecido como rey de Israel. En 1 de Samuel capítulo 22, versículo 2 dice: Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos,
y tuvo consigo como 400 hombres. A estas personas David les preparó en el manejo de las armas y en las estrategias militares, y fue un ejército glorioso, incondicional con David. Y de estas 400 personas se destacan 30 en especial, soldados valientes, dispuestos a dar la vida por David, y que serían la guardia personal de David cuando se estableció como rey de Israel. En Primera de Crónicas capítulo 11 versículo 10 dice: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Y a continuación, en el mismo capítulo 11, se da la lista con los nombres de estos valientes soldados. Y una vez que David es aclamado por el pueblo de Israel y constituido como rey, entonces tenemos las siguientes conclusiones. Él vivió años huido en los montes. Ahora él disfruta del palacio real. Posiblemente en el campo comían muy limitadamente lo que encontraban, pero ahora él puede escoger entre las mejores comidas que puedan servirle a un rey cada día. Y lo importante también es que no solo David disfrutó de esto, sino que sus fieles soldados vivieron también en el palacio real, porque se constituyeron en la guardia privada del rey y disfrutaron de todas estas bendiciones igual que David. David sufrió, sí, pero luego gobernó y disfrutó. Sabemos que disfrutó en la tierra, pero estamos seguros que disfruta también en el cielo, en la presencia de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Y es que el sufrimiento para los siervos de Dios es parte de la vida, pero hay una promesa: también reinaremos con él. Todo este entrenamiento y todo lo que Dios hizo con David en su vida hasta coronarle como rey de Israel, creó en David una gran dependencia y confianza en Dios al 100%. Y esto está registrado en el Salmo 23. Esto es lo que expresa David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el versículo 4, David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De esta confianza, de esta seguridad, de que Dios está con él, de que Dios es su pastor, entonces puede vencer el temor. No tiene temor de mal alguno. Al contrario, esto le infundirá valentía y podrá sobrellevar todas las circunstancias difíciles de su vida. De la misma manera para usted y para mí, esta es una promesa de Dios. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temamos, no tengamos temor de mal alguno.